De vez en cuando podamos, es tratar de tener una perspectiva de largo plazo y comprender los problemas de nuestro país, por muy puntuales que sean, en el contexto global, lo que está pasando en el mundo en el que tenemos que ubicarnos. Y por eso es muy oportuno que hayamos invitado al expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha producido un nuevo libro con motivo quizá del 4º aniversario desde que asumió la presidencia en noviembre del año 19. Y como tú lo has dicho, el título de este libro dice mucho de lo que nos ha querido transmitir en él: incertidumbre. Es el título, y comienza con un epígrafe tomado del filósofo español José Ortega y Gasset, en donde lo que afirma es: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Señor Sagasti, muy buenos días, bienvenido acá, presidente Sagasti. Muchísimas gracias a usted, Mávila y Fernando, encantado de conversar con usted y con todos los oyentes de RPP como siempre. Presidente, ¿realmente sabemos o no sabemos lo que nos pasa? Mire, yo creo que estamos... ¿O es un juego de palabras de pronto? No, es un juego de palabras. Hay varios juegos de palabras que explican la situación que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Y uno de ellos es el de Ortega y Gasset, que ha mencionado Fernando. No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Entonces yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tratado de preguntar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y me parece interesante, uno no tiene una respuesta completa, pero por lo menos puede dar algunas pistas, algunas ideas que nos permiten empezar a entender esta situación tan compleja, tan incierta, tan ambigua que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, llama la atención que haya escogido ese título para presentar los 5 capítulos de su libro, cuando en su obra anterior y en su gestión como presidente y en su trabajo profesional anterior, usted siempre insistió en el método, en la prospectiva y en la gobernanza. Sus libros anteriores tienen que ver con esos temas, ¿no? Y por eso su apego a que las instituciones públicas funcionen de acuerdo a reglas claras y lo hagan con transparencia, porque de otra manera pasa lo que nos está pasando. Una presidenta de la República y un Congreso que tienen un respaldo popular mínimo. Bueno, no sabemos si tienen respaldo popular, hay un porcentaje de aprobación que está dentro del margen de error. Así que, pero precisamente por eso, porque estamos en tiempos de incertidumbre, de ambigüedad, es porque importan las reglas, porque importa la gobernanza. Es aquello que nos permite lidiar con la incertidumbre de una manera tal de que podamos lograr mejorar nuestra condición, resolver nuestros problemas. Pero si nos dejamos llevar y si empezamos a destruir toda la institucionalidad mínima que da el andamiaje, por decirlo así, dentro del cual tomamos decisiones, esta incertidumbre va a ser extremadamente negativa y nos crea muchísimos problemas a todos y todas. Así es. El magro respaldo que reciben las instituciones como el Parlamento, Fernando ha mencionado, por ejemplo, la escasa aprobación, para no decir abrumadora desaprobación de la presidenta de la República, diera la sensación entre los ciudadanos de que hay una suerte de canibalismo, ¿no?, entre todos los que están en la esfera del poder. Yo recuerdo cuando usted asume la presidencia que no fueron tiempos calmos tampoco. Sin embargo, hubo algo que se decidió y que se reiteró durante todo el tiempo de ese mandato. ¿Cuáles eran los 2 o 3 objetivos claves? Por ejemplo, el tema de las vacunas. Entonces, uno tenía un mapa, ¿no?, donde había un norte definido. Yo me voy a preocupar, recuerdo mucho que usted insistía en eso, de esto y de esto, porque en el tiempo que tengo por delante, ¿no?, que no es infinito, no voy a poder revolucionar el país. Pero hoy diera la sensación, a partir de las reformas que se hacen en el Congreso o de estos discursos grandilocuentes que nos ofrecen desde el gobierno, que hay más palabra, poca acción y menos precisión o visión clara sobre lo que hay que hacer. Mire, en primer lugar, creo que usted ha mencionado una palabra muy importante, este canibalismo. Pero un momento, el canibalismo no es entre los políticos, es el canibalismo de los políticos con la ciudadanía.
nos están comiendo crudos, por decirlo así. Lo que estamos viendo es un Congreso que está pasando leyes a la carrera, cambiando todas las instituciones, asumiendo las funciones de Asamblea Constituyente, modificando más de 50 o 60 artículos de la Constitución. O sea que el canibalismo, tiene usted razón, pero no es entre los políticos, por el contrario. Como nunca estamos viendo alianzas entre políticos de extrema derecha y de extrema izquierda en conjunto para ir en contra de la institucionalidad y de todo el país. Pero sobre eso podríamos también hacer la repregunta. ¿Realmente es de extrema derecha y de extrema izquierda? Mire, por lo menos del punto de vista de lo que plantean como propaganda es eso, pero su comportamiento es un comportamiento predatorio, es básicamente buscar y tratar de conseguir lo máximo para su pequeño grupo, para uno o para otro. Ahora, usted mencionó el gobierno de transición y emergencia, que tratamos de explicarlo en este libro, Gobernar en tiempos de crisis. Allí lo que planteamos era 5 grandes temas que había que resolver en ese momento, pero no olvidamos el resto. Si usted ve el texto en conjunto, se va a dar cuenta que aprobamos 13 políticas de Estado, que aprobamos por fin y completamos el trabajo de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, que dimos los lineamientos después de varios años de trabajo para reformar la policía, aprobando el Plan Mariano Santos. Todo eso y otras cosas más fueron mucho más allá de lo que fue la pandemia, las vacunas, el crecimiento económico, las elecciones, todo eso. La idea fue, y esto es lo que planteamos en el libro, demostrar de que sí podemos gobernarnos bien en democracia. Pero eso implica un respeto a las instituciones, no como estamos viendo ahora. En este momento he visto una propuesta de ley que se salta el dictamen, que pasa de frente a vocero, que pasa de frente al Pleno. Eso es un contrabando. Y sin segunda votación, seguramente. ¿Perdón? Y sin segunda votación. Sin segunda votación. Es decir, en otras palabras, es una, digamos, violación del debido proceso legislativo que debiéramos tener. Y eso es lo que tenemos en la actualidad con un Congreso que tiene un dígito de aprobación. Permítanos ir, por favor, a un espacio de los anunciantes de RPP, después de lo cual yo quisiera que nos diga una palabra sobre el acontecimiento de la semana pasada, que ha sido la reunión cumbre de APEC, y cómo ve usted a mediano y largo plazo nuestra inserción en la economía global en momentos en que se consolida una fricción creciente entre dos de nuestros principales socios comerciales e inversores, que son Estados Unidos por una parte y China por otro. Comenzaremos con ese tema, por favor, después de escuchar a los anuncios. A las 8:21 estamos conversando con el expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha venido con un nuevo libro que ha publicado bajo el título de Incertidumbre. Y quedó planteada la pregunta respecto a la estrategia de inserción en la economía global que el Perú debe perseguir. Yo se lo pregunto con tanto más convicción y que nos puede dar una respuesta integradora, puesto que hace décadas usted fue el responsable de la prospectiva en el Banco Mundial, después de lo cual ha viajado en varias oportunidades a los países asiáticos buscando anticipar el fenómeno ante el que estamos ahora, el auge de países que eran mucho más pobres que el Perú hace 40 años, Vietnam, por ejemplo, y que están invirtiendo cantidades considerables en nuestro país. ¿Cuál es su visión de lo que hemos conseguido en esta cumbre de la APEC y de los lineamientos con los que debemos avanzar en un mundo de incertidumbre? Bien, mire, tiene toda la razón. El mundo está cambiando y uno tiene que tener una idea bastante clara de cuáles son los espacios dentro de los cuales uno puede desempeñarse de una manera más razonable para lograr sus propios objetivos. Y los hay. Pero uno tiene que entender, en primer lugar, la lógica de comportamiento de cada una de estas nuevas potencias. ¿Qué es lo que está pensando China? ¿Qué es lo que está pensando la India? ¿Cuál es el planteamiento de Indonesia? Solo para hablar de los países asiáticos. ¿Cuáles son las dificultades y las posibilidades que tiene Europa en la actualidad? ¿Cómo repercute lo que está haciendo Rusia en Ucrania de carambola, por decirlo así, en las opciones que tiene nuestra región? Y todo eso permite
permite identificar algunas líneas de trabajo en las cuales podemos insertarnos mejor. Le daré un ejemplo. China está muy interesado en toda la parte comercial, está muy interesado en toda la parte de inversiones, pero no está tan interesado en compartir conocimiento, ciencia, tecnología. Por el contrario, durante los últimos 30 o 40 años, China se ha caracterizado por tratar de obtener de manera directa, indirecta, de manera más o menos, digamos, en algunos casos no muy santa, información sobre tecnología, y ha dado un enorme salto, pero no está muy interesada en compartirla. En cambio, Estados Unidos y Europa están mucho más interesados en los temas de educación superior, investigación. Veamos cómo nos vinculamos con uno y con otro de diferentes maneras. Ahora bien, yo creo que eso se puede hacer con toda claridad, pero hay prerequisitos internos. Es decir, si no tenemos el mínimo de institucionalidad y no resolvemos, usted mencionaba las prioridades del gobierno de transición y emergencia, si tuviéramos que pensar las prioridades ahora son dos. La primera, seguridad. Sobre todo, en este momento estamos en una situación en la cual el crimen organizado, el crimen desorganizado, la violencia contra las mujeres, el sicariato y todo está realmente destruyendo las bases de nuestra sociedad. Y desgraciadamente no tenemos a cargo de seguridad en el Ministerio del Interior una persona con la capacidad, ni siquiera un gobierno con la capacidad de enfrentar esta amenaza que es muy, muy grave. Y la segunda es la economía. El hambre. La gente se está realmente consumiendo mucho menos alimentos, no está nutriéndose de manera adecuada y esto afecta de una manera muy clara. Estas dos serían las primeras prioridades para cualquier gobierno que venga a partir del 26. Le podrían responder desde el lado del gobierno, pero el Perú va a crecer más que otros países de la región, pero hemos sido sede de APEC, pero se acaba de inaugurar un megapuerto, un hub comercial como Chancay, por ejemplo, con una inversión millonaria. Y le podrían decir, eso no ha ocurrido en otros gobiernos. Vamos a ver, esto, ¿no? Acabamos de recibir la buena noticia de que hay varias ciudades en el Perú reconocidas ahora como destinos turísticos por excelencia. El asunto es cómo se traduce toda esta cifra macro, incluso ese crecimiento que en efecto puede superar al de otros países como Chile, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Tiene razón, Ávila, pero veamos por qué estamos creciendo. Y estamos creciendo porque el precio del oro está por encima de los $3.000 la onza. Estamos creciendo porque los precios de nuestros productos de exportación tradicionales, estamos repitiendo el mismo patrón de crecimiento económico que teníamos durante la colonia, después durante la independencia con Inglaterra, después con los Estados Unidos y ahora con China, que es el principal destino de nuestras exportaciones. Correcto, pero usted diría que es estratégico y que con el megapuerto, por ejemplo, también se cumple ese objetivo que acaba de decir sí de China. No. Es decir, que en principio China en esta expansión comercial tiene ahora un puerto. Sí y no. Ok, pero ¿cómo gana el Perú? No, el problema es el siguiente, no se trata de tener solo un puerto. Si se trata de tener solo un puerto, quienes los van a utilizar van a ser los barcos que vienen de fuera y los barcos que se van. El problema es cómo impacta eso al resto del país, cómo impacta hacia adentro. Y vea usted, tenemos un plan, por ejemplo, urbano para Chancay, que todavía está en borrador y que no se va a poder, digamos, completar por lo menos hasta mediados del decenio de 2030. Si tenemos la visión y la idea de que vamos a tener el puerto de Chancay, ya deberíamos estar haciendo y deberíamos haber hecho desde antes muchas otras cosas para poder vincular ese puerto al resto del país. Entonces, a donde voy con esto, y acá volvemos a un tema que mencionó Fernando, es la visión de futuro, la planificación, la toma de decisiones de una manera razonable. Y yo creo que hay en el Perú muchísimas personas con la capacidad de hacer eso. En gran medida el problema es que no se animan a entrar a la política porque es cochina, porque es sucia, porque a uno lo atacan, porque las redes dicen... ¿Es cochina y sucia? Por supuesto, y es así en todas partes. Aquí es un poco peor por la calidad promedio de muchos de los políticos que estamos viendo en la actualidad. Y mire, Fernando, una de las cosas que digo en este último libro, cuando se habla del tema de confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se tiene
confianza en los políticos. ¿Por qué no tenemos confianza los unos con los otros? Y hay un problema de fondo. El problema es que para poder tener confianza en otras personas, para poder tener confianza en instituciones, primero es que tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y lo que tenemos es gente insegura, que necesita cartoncitos, que necesita estatuas, que necesita, en fin, de todo, digamos, todo el oropel para sentirse importantes, porque en el fondo saben que no son lo suficientemente serios o importantes para asumir responsabilidades. Entonces yo creo que la primera tarea, y eso es una tarea que empieza desde la primera infancia y continúa hasta la edad que tengo y mucho más allá, es tratar de aprender, no engañarse a sí mismo, no creer que por tener un cartoncito colgado allá, o más de 1, 2, 3, 4, 5, que los he conseguido a la carrera en una universidad, más dudoso, o menos, sí, voy a ser mejor. Entonces, ahí hay un problema que tenemos de confianza en nosotros mismos, y yo creo que esa es una de las primeras tareas de mediano y largo plazo que empieza con el sistema educativo y empieza con el ejemplo que deberían dar los políticos. Si vemos a políticos, si vemos a congresistas, si vemos a ministros que se comportan de esta manera, y uno siempre tiende a mirar en las personas con puestos de responsabilidad el ejemplo a seguir. ¿Vamos a seguir estos ejemplos? Ojalá que no. Yo quisiera preguntarle sobre un tema sobre el que ha usted escrito bastante, que es el tema de la energía. Estamos en una situación incierta respecto del petróleo, respecto de la electricidad y respecto del gas. ¿Con qué lineamientos miraría esto y cómo aterrizaría en su visión de lo que está pasando con Petroperú? Mire, lo de Petroperú es no solamente un escándalo y una tontería absoluta, ¿no? Ya creo que se han planteado soluciones más o menos razonables. Todos sabemos que seguiremos utilizando por un buen tiempo combustibles fósiles, 20 o 30 años, pero también sabemos, y en todas partes del mundo, que hay que iniciar aceleradamente una transición hacia energías renovables. El Perú tiene posibilidades enormes. Tenemos posibilidades de energía hídrica, aunque hay dificultades por los temas de sequía, por los temas de cambio climático, pero se pueden utilizar sobre todo en mini centrales en pequeña escala, sobre todo en zonas rurales. Segundo, tenemos petróleo. Tercero, tenemos gas. Cuarto, tenemos mareas. Quinto, tenemos energía eólica. Sexto, tenemos energía geotérmica. Y yo recuerdo haber conversado estos temas con mi querido amigo en Chaustegui, cuando era ministro de Energía y Mina, y veíamos la extraordinaria gama de posibilidades, sabiendo que algunas de ellas todavía son muy caras, teniendo una idea clara cómo va bajando el precio. Por ejemplo, el precio de una célula fotovoltaica o de energía fotovoltaica en los últimos 30 años ha disminuido casi 10 veces. Entonces uno tiene que anticipar, ver esto y empezar a ubicarse y colocarse de tal manera en un país como el Perú de iniciar esa transición de combustibles fósiles a con energías renovables, y eso implica, entre otras cosas, ver qué se hace con Petroperú. Pero en este momento lo que vemos es que Petroperú está secuestrada por grupos de personas de intereses, incluyendo proveedores, trabajadores, inversionistas, de todo un poco, cuyo interés es básicamente, digamos, sacarle todo lo que pueden a la empresa. Lo que nos lleva, Mávila, a concluir nuestra entrevista sobre política. Así es. Estamos llegando ya al final, presidente, pero le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana y recomendamos desde ya la lectura del libro. Sí, el libro Incertidumbre, que por lo menos ayuda a dar una que otra pista para poder entender los complicados tiempos que vivimos. Muchas gracias, Mario. ¿Se mantiene usted con su decisión de no ser candidato el año 26? Definitivamente, eso es una de las cosas que la gente no cree. Como en el Perú están acostumbrados a que los políticos digan una cosa y hagan otra, no conciben que cuando digo no voy a ser candidato a la presidencia de la República, tengo 80 años. Hacer
campaña entre los 80 y 82, viajando por todo el país como hay que hacerlo. Para gobernar al país entre los 82 y los 87 hay que estar un poco fuera de sus cabales. ¿Y su partido está en orden de batalla? Está en este momento en todo proceso de cambio, como todos los partidos políticos. Yo no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo internamente. Durante el último tiempo me he dedicado nuevamente a mis tareas de carácter intelectual, a escribir y sobre todo a tratar, le voy a decir con claridad, de proyectar una imagen del Perú en el exterior que desgraciadamente otros exmandatarios no pueden hacer por razones que todos conocemos. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros.